Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en esta ocasión quería mostrarles una sesión realizada por un estudiante que está en fase 2 de la mentoría 1 a 1. Quería mostrarles cómo es que el estudiante llega a las conclusiones, cuál es el proceso de corrección, bueno, ligeras partes del proceso de corrección y cómo se irá moldeando la manera de narrativa para que los resultados se mantengan sólidos con el paso del tiempo. Entonces, quiero mostrarles esta sesión, fue una excelente sesión y nada, felicitar al estudiante y también mostrar a las personas que tengan esa duda si es posible solamente analizar líneas, pues es posible y se los voy a mostrar. Así que los dejo con la sesión, espero lo disfruten. Listo. Comienza faltando 5 segundos, me dices qué harías. Vamos a ver. Entra vendedor, comprador le responde con fuerza pero irregular y no aprovecha vendedor y le vuelve a responder irregular el comprador. Vendedora responde con un latigazo más o menos y luego se queda y comprador aprovecha y le responde con fuerte. Es Preguntas. más saludable pues el comprador y se queda, ¿verdad? Entonces vendedor le responde con latigazo y se queda y comprador responde, no aprovecha porque queda en el mismo nivel y comprador pequeño entró pequeño irregular, vendedor entra pequeño y no aprovecha, comprador no, y vendedor no aprovecha, comprador entra y se queda y vuelve a comprar con poquilla fuerza. Entonces vendedor entra, no aprovecha y comprador latigazo con fuerza. Entra vendedor y se queda, vendedor no aprovecha y comprador le responde, iría en compra, Master. Ok, una compra. Ok. Entra vendedor, comprador aprovecha, aunque irregular, ¿verdad? Y Ujú. luego vuelve a avanzar, irregular. Vendedor entra, más o menos, no muy natural, y comprador entra fuerte y luego como que se medio queda. Y vendedor entra pequeño y luego latigazo y se estanca. Ok, Entonces, ahí ya más o menos cuando ya tienes una conclusión, empiezas a hacer preguntas. Ahí cuando ya tienes algo en mente es donde empiezas a hacer preguntas. Ok, si el comprador parece que está respondiendo intenso, aunque era algo irregular antes, pero ya se está quedando ahí, entonces el vendedor aprovecha entrando fuerte. no. Ok, parece que el comprador sigue entrando. Entonces, si Sí, el comprador sigue entrando, es fuerte y natural. pues no, más o menos, no muy, sí, No mucho, ¿verdad? O sea, sí es sí, intenso, pero también es como irregular. sí, Muy sí, bien. Si es como intenso, pero irregular, el vendedor es fuerte y natural. Pues no, no. Entonces, si no lo es, el comprador sí lo es. Pues sí, responde sí, mejor, ¿no? Si sí, responde mejor el comprador, el vendedor es débil o confirma esa fortaleza, avanzando el débil de alguna manera o irregular. es débil, sí, Sí, se estanca, ¿verdad? sí. Entonces, en conclusión, ¿a qué llegamos? Fortaleza alcista y debilidad bajista. Correcto. Sí. Ok, inténtalo acá. Yo sé que esto te va a costar al inicio porque tienes ya un estilo, pero lo que queremos es que este estilo va a lograr que tú te mantengas con el tiempo. A ver, inténtalo en esta. Entra vendedor, comprador entra irregular y vendedor aprovecha, no, porque se queda medio estancado y comprador responde bien, se queda y comprador responde igual. Es más natural el comprador que el vendedor. Entonces entra vendedor, aunque irregular, pero avanza y vendedor se vuelve a quedar. Vendedor entra y vendedor pequeño, entra comprador y se queda estancado y vendedor latigazo. Es como más irregular y entra comprador, le responde bien y entra pequeño, entonces me iría en compra. Compra. Ok. Es entradas fuertes del comprador, aunque eran algo irregular. Vendedor es débil. Sí, más o menos. Sí, ¿Por qué? Porque si estamos viendo el comprador grande, mediano, o sea, podemos preguntar si el comprador es irregular, el vendedor es fuerte y natural. No, no, ¿verdad? ujú, Si no es fuerte y natural, el comprador aprovecha. sí, Sí, pero se está volviendo irregular, ¿correcto? ujú, y se Ok, estanca, ¿no? si el comprador se está volviendo irregular y se estanca, el vendedor es fuerte y natural. Bueno, responde con buen latigazo. Perfecto, entonces el comprador es débil. No, el comprador vuelve y responde fuerte, ¿no? Ujú, Listo, sí, con eso ya confirmamos que todo esto se convierte en fortaleza. listo.
¿Viste? Ujú. Vamos, lo hiciste bien. Esta llegaste a excelentes conclusiones. Vamos con la siguiente. Lo estás haciendo espectacular. Primera, no hiciste tantas preguntas. En esta ya te hiciste más preguntas y estás llegando a mejores conclusiones. Veamos qué tal está. Bueno, ahí entra vendedor y comprador responde más o menos. Vendedor pequeño y comprador avanza, aunque irregular, y vendedor no vuelve a presentar fuerza. Y entra comprador y vendedor medio aprovecha irregular. Y comprador pues no es natural y vendedor tiene más como desplazamiento, o sea, no es tanta fuerza, pero sí más desplazamiento y vuelve a entrar comprador y vendedor pues no aprovecha. Entonces vemos más fortaleza bajista hasta ahorita, alcista, perdón, que bajista. Entra vendedor, comprador y vendedor irregular y comprador responde más o menos. Vendedor chico, mediano y vendedor muy pequeño y vendedor latigazo. Entra comprador y vendedor pequeño Preguntas. y vendedor un latigazo y entra vendedor, aprovecha comprador, vendedor no, entra compra. Ok. Está entrando el vendedor pequeño, comprador pequeño, grande. Ok, es algo irregular. Si el comprador es irregular, el vendedor es fuerte y natural. No. Bueno, entra pequeño, mediano. Este es más grande, este es pequeño. Ok, no. Parece que es irregular, pero se sigue extendiendo. Si se extiende el comprador es fuerte y natural. No. Comprador entre chiquitico. Entonces el vendedor es fuerte y fluido. No. También es irregular, ¿cierto? Ujú. Ok, parece que todo esto se está convirtiendo en irregularidad bajista. Si el vendedor es irregular, el comprador aprovecha de alguna manera. Sí. Ujú. Ok, si el comprador aprovecha, el vendedor es débil o irregular. Sí. Y se queda estancado. Listo. Compra. ¿Ves? Ujú. Fuerza, tomamos esto como irregularidad, un comprador que aprovecha y un vendedor que no daba la talla ya. Ahora, Ok. Entra vendedor, vendedor como que medio se queda y vendedor avanza irregular. Comprador entra grande y mediano, comprador irregular y se estanca y aprovecha vendedor. Vendedor vuelve a entrar, nos hace un máximo de mismo tamaño y vendedor no aprovecha y medio se estanca y vendedor aprovecha. Vendedor un poco más natural, comprador un poco más natural, vendedor entra no muy fuerte y vendedor le responde más o menos y se queda y vendedor aprovecha no tanto. Comprador pequeño y vendedor más pequeño. Entonces se ve más natural el comprador. Entra comprador y vendedor pequeño y comprador vuelve a entrar. Vendedor avanza irregular. Comprador aprovecha no. Vendedor pequeño y comprador grande. Compra. si entras, si ves que entra el comprador de esta manera, ¿qué preguntas te haces? A ver. Si es natural y tiene simetría. Ok, perfecto. ¿Y qué respuesta te dio Que el comprador no aprovechó y que el no fue vendedor? regular. El vendedor. Sí, el vendedor no aprovechó y que no fue regular. Entonces, si el vendedor no aprovechó y no fue irregular o no fue regular, ¿qué pregunta estaría? Que si aprovecharía aprovechó el comprador. Ok, Sí, perfecto. Comienza ahí. contra vendedor y se estanca y luego vuelve a tirar un latigazo ahí, poquita simetría. Se queda Ujú. y aprovecha. Y ahí ya no vi tanta simetría en la última y se ¿Preguntas? vuelve a quedar y aprovecha el comprador y medio se queda y el comprador aprovecha pues más o menos irregular y vendedor latigazo. Entonces entra pequeño el comprador y pequeño vendedor y grande irregular. Veo fortaleza alcista y irregularidad bajista. Y entra comprador y otro latigazo del ¿Preguntas? vendedor. No escucho Veo más, preguntas. veo más saludable. El comprador aprovecha más o menos. Vendedor pequeño y luego entra comprador y latigazo más o menos aprovecha y se estanca. Entra comprador, vendedor, compra.
Ok, esta se narra de la siguiente manera. Vemos que el vendedor está avanzando, Ujú. tiene intensidad, pero es irregular. Si el vendedor es irregular, el comprador aprovecha. Sí, Más o menos. entra fuerte acá, pero se vuelve irregular. Ujú. Perfecto. Si el comprador se vuelve irregular, el vendedor aprovecha entrando fuerte y natural. Y tampoco, ¿verdad? Entra Ujú. fuerte, mediano, o sea, grande, mediano, pequeño, es irregular. Si el vendedor es irregular, el comprador aprovecha entrando fluido. Bueno, no tanto, pero sí, empieza a entrar, mantiene presión, se toma un tiempo presionando. Entonces, si esto era débil, esto en algún punto era fuerte, esto es irregular, intenso pero irregular, y el comprador aprovecha, llegamos a una posible conclusión de que el comprador está algo involucrado ahí, el vendedor como que lo Ujú. está haciendo no del todo bien. Entonces, si el comprador está ingresando mucho, el vendedor es débil o irregular de alguna manera. Sí, Listo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? fortaleza alcista y irregularidad bajista. Correcto. ¿Ves? Listo, chicos. Esa sería la sesión. Espero les haya gustado, espero les aporte en sus futuras sesiones también, les dé una idea sobre cómo también ir viendo el mercado. Próximamente estaré realizando más videos sobre chicos que toman sus sesiones en mentoría. También hay una chica súper crack que ha tomado una sesión de 9 operaciones y ha fallado unas cuantas, pero no tantas, unas dos. Y el resto, pero sus correcciones y sus operativas generales están espectaculares, así que próximamente se los estaré trayendo también. Así que chicos, si tienen algún tipo de dudas al respecto sobre alguna operativa, o si tienen interés sobre ingresar a la mentoría, se ha realizado un tipo de actualización sobre la mentoría, por lo que se tiende a tomar un poco más veloz, ¿verdad? Más veloz lo que es el tema de la enseñanza de la técnica, por lo que se están liberando cierta cantidad de cupos. Eh, entonces, chicos, se está permitiendo ingresar 3 personas más. 3 personas más que quieran ingresar a la mentoría. Se estará iniciando, si Dios así lo permite, la próxima semana de abril, es la segunda y tercera semana de abril. Se estarán recibiendo 3 alumnos más para recibir un tipo de intensivo, es decir, aparte de la mentoría, recibir un proceso de intensivo para mejoría de lectura en líneas, y aparte de eso, acceso ilimitado a un grupo de élite donde están todos los chicos que han terminado mentoría y donde siguen recibiendo Zooms de manera diaria y siguen recibiendo intensivos prácticamente que en rotativo, ¿vale? Entonces recibirán soporte de por vida hasta que alcancen sus objetivos en lectura de vela. Así que si están interesados, chicos, les invito a escribirme a mi chat de Telegram, que con gusto estaré atendiéndolos. Si les ha gustado, chicos, ya saben, les invito a darle like, a compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, familiares, a quien ustedes quieran colaborar. Si son nuevos en el canal, les invito a suscribirse y muy importante activar la campanita para que YouTube les esté avisando cuando yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, chicos, yo me despido y los veo en el próximo video. Chao, chao.